Es hora de ponernos al día con nuestros derechos. Por la vivienda digna, la recuperación justa y la justicia social, les damos la bienvenida a su programa Tus Derechos al Día. Este espacio radial es creado por Ayuda Legal Puerto Rico y está dedicado a compartir noticias, educación y herramientas para que conozcas y defiendas tus derechos. Por el Puerto Rico justo que queremos y merecemos. Sintoniza y quédate con nosotras. Bueno, gente, y regresamos una vez más a este espacio Tus Derechos al Día, un espacio auspiciado por Ayuda Legal Puerto Rico con la idea de que conozcas y defiendas tus derechos, pero también de que transformemos política pública. Yo soy la licenciada Ariadna Michelle Godreau, directora y fundadora de la organización, y en esta tarde me acompañan la licenciada Gloria Meléndez Mulero. Saludos cordiales, Gloria. Saludos, Ariadna, saludos a todas las personas que nos ven y nos escuchan en este momento. Estamos bien contentas de estar aquí en otro programa más de Tus Derechos al Día. Y la licenciada Gina Mari Cuirán Santana. Saludos cordiales, Gina. Saludos cordiales, un placer estar aquí compartiendo con mis compañeras. Yo soy la licenciada Gina Mari Cuirán Santana, soy abogada comunitaria en Ayuda Legal Puerto Rico, trabajo particularmente con el tema de alquileres dignos. Bueno, gente, estamos ya entrando a la recta final de este 2023 que ha sido devastador en muchos sentidos. Sí. Ha sido un 2023 lleno de muchos retos, ¿no? ¿Verdad? Desde el trabajo que estamos haciendo y algunas de las cosas que nos madruga esta semana, ¿verdad? Es que ya estamos entrando literalmente en este último mes en el que va a estar disponible la asistencia a renta, que es una de las cosas de las que queremos hablar hoy. También es un mes que nos anuncia que en esta última parte del año, que es cuando más aumentan los casos de violencia doméstica, particularmente porque vienen los días festivos, porque vienen los días de vacaciones y con eso aumenta la violencia de género, la gente está más en sus casas. De momento, pues esa crisis de vivienda que afecta a sobrevivientes de violencia de género también se hace más cruda, y hablar también un poco de algunos de los esfuerzos que hemos estado haciendo para, mientras se anuncian estas cosas pues bastante nefastas, seguir haciendo el trabajo por la defensa del techo seguro, ¿verdad? Y aquí estamos ahora. Exacto. Este final del 2023 pudiera aunque parece traernos al 2020 en la mente, ¿verdad? Y puede seguir exacerbando quizás un poco de las ansiedades que venimos arrastrando de los últimos años, pero no todo es terrible. También tenemos buenas noticias y que queremos seguir compartiendo, porque tenemos que seguir creciendo y tenemos que seguir trabajando, ¿verdad? Teníamos que tener a Gloria aquí hoy, ¿viste? Para que fuera el pájaro de las buenas noticias. Exactamente. A veces parecemos profetas de la catástrofe, pero eso no es así. A ver, hay muchas buenas cosas pasando. Hay cosas buenas. Y también tengo que excusar en esta vez que siempre está con nosotras la licenciada Verónica González Rodríguez, que ustedes saben que hacemos pues ahí un balance. Yo soy mucho más optimista y esperanzada que Verónica. Eso hasta donde veremos últimamente, pero estoy regresando ahí. Y Verónica pues un poquito más... ¿Realista? ¡Wow! Más pesimista, diría yo. Eso es parte, ¿verdad? Pero sí excusándola que está en unas merecidas vacaciones, ¿verdad? Y que pues, ya mismo se estará restableciendo este espacio. Mientras tanto, tenemos que hablar primero de lo que hemos estado haciendo con la red de albergues y además de otros espacios. Como ustedes saben, después de la aprobación de la Ley 74 que reconoce la violencia económica, ahora el reto es la implementación. Estas últimas semanas hemos tenido reuniones con distintos espacios importantes, entre ellos el Poder Judicial, así que esperamos pronto tener buenas noticias, ¿verdad?, de cómo hemos estado colaborando, cómo vamos a colaborar para que esta legislación de verdad opere a favor de las sobrevivientes. Y uno de los espacios a los que queríamos llegar y que llegamos de la mano de la licenciada Olga Coqui López es a la red de albergues, que es un espacio, ¿verdad?, que tú como defensora de sobrevivientes pues conoces muy bien, Glory. Sí, correcto. La red de albergues ha sido un espacio de apoyo, tanto de organizaciones como de mujeres que trabajamos con mujeres. Históricamente, desde su fundación, la red ha apoyado los esfuerzos de los albergues que han estado en muchas ocasiones desprotegidos y trabajando con muchísimas carencias, y sin embargo ha logrado fortalecer el trabajo de los albergues, ha logrado arraizar, ¿verdad?, y enraizar ese trabajo que hacen las mujeres, y ha logrado sobre todo una colaboración entre los distintos albergues de Puerto Rico que reciben mujeres en situaciones de emergencia, les brindan albergue de emergencia a ellas y a sus hijos, y que salvan tantas vidas al año. Escuchamos mucho de los feminicidios, no escuchamos tanto del trabajo que hacen los albergues y de la cantidad increíble de vidas que salvan
y de los niños que logran rescatar, que pueden ser, ¿verdad? Y que si no estuvieran los albergues fueran, lamentablemente, ¿verdad? Pues sus vidas correrían peligro. Y así que estamos colaborando con la red de albergues para poder lograr la implementación y que nos ayuden a que las mujeres estén más protegidas en su situación económica. Sí, yo creo que definitivamente es un logro la ley 74, ya eso sí es un logro, pero yo creo que el camino no acaba ahí, el camino yo creo que apenas comienza, claro. El proceso de educación es indispensable para que no solamente se implemente la ley se aplique o sea, no solamente para que se implemente, sino para que se aplique adecuadamente. Correcto. Y se identifique correctamente en esas circunstancias en las que aplica, que puede ser lo más complejo, claro. Porque es algo nuevo para muchas personas, claro. O para los tribunales, y yo creo que este proceso, ¿verdad? Y este tour, a veces como digo yo, de educación en distintos espacios es bien importante para poder, ¿verdad? Promover, ¿verdad? Los efectos de la ley 74. Sí, definitivamente, porque la violencia económica, al ser, ¿verdad? Acaba de ser reconocida en la ley, y muchas personas no las identifican. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema patriarcal donde se normaliza. El hombre tradicionalmente nos los han vendido como el proveedor, como el que es el que tiene que traer el dinero y es el que tiene el control, es el que administra, es el que manda. Y genera situaciones de violencia porque pone a las mujeres en una situación de mucha vulnerabilidad económica. Y las mujeres tienen que estar empoderadas económicamente, tienen que conocer, tienen que tener información y tienen que tener la posibilidad de desarrollarse financieramente. Reconocer y que nuestras acompañantes, las mujeres que acompañan a esas sobrevivientes, puedan también ayudar a esas mujeres a identificar instancias de violencia económica es indispensable para que esta ley pueda verdaderamente proteger a las mujeres en la práctica, en la vida diaria. Y una de las cosas, ¿verdad?, con eso es que sí nos hemos encontrado con primeras reacciones, ¿verdad?, así como celebración alrededor de la ley, con primeras reacciones que dudan de realmente cómo se va a implementar. Cosas como el control de las tarjetas de crédito, quién tiene la información de las cuentas o a quién le envían la información de la hipoteca. Un poco porque sí se normaliza, pero también porque terceros que están alrededor de ese sistema, por ejemplo, voy a dar el ejemplo de la banca, ¿verdad? La banca nos ha dicho a veces que es muy difícil que si hay un préstamo hipotecario de 2 personas, se le notifique a las 2, se le notifica al primero que está en la cuenta, que da la casualidad, pues que suele ser el hombre. Claro. Y que eso obviamente limita el acceso que tienen las mujeres, que son las más afectadas por la violencia doméstica, información sobre su hipoteca, y las pone en riesgo de perder su casa, ¿no? Porque hemos visto que como parte del cuadro, no compartir datos importantes sobre cuánto se debe, cuándo hay que pagar, si la casa está en proceso o en riesgo de ejecución de hipoteca, es un factor de riesgo. Así que esta legislación incluso obligaría a que los tribunales, obligaría a que se viera esa responsabilidad adicional de estos terceros. Claro. Cuando, por ejemplo, una orden de protección yo pida que se notifique a la sobreviviente toda la información de su préstamo hipotecario, vamos a tener que incluir a la banca también, ¿verdad?, en esa orden. Así que el proceso va a ser un proceso lleno de retos, pero esperemos que sea una asistencia mucho más comprensiva, y esta colaboración con la red de albergues es un paso en esa dirección. Claro que sí. Glory, el estado de los albergues ha estado bien precario con el paso de los años y siempre es un espacio de amenazas, ¿no? Sí, es un espacio que siempre ha estado bien precarizado. No ha sido, ¿verdad? No, pensamos que no es casualidad y que estas cosas se dan porque la política pública sí dice una cosa, pero realmente la acción es otra. Y los albergues han enfrentado muchísimos retos de fondos, siguen enfrentando muchísimos retos de fondos, siguen enfrentando muchísimos retos en términos de las exigencias que se le hacen versus la cantidad de fondos que se le asigna. Y están en una situación complicada. La red de albergues ha hecho muchísimos esfuerzos y continúa haciendo muchos esfuerzos para solicitar la aportación ciudadana, además de otros esfuerzos, ¿verdad?, más a nivel macro, pero también hace esfuerzos a nivel individual para que las personas puedan hacer aportaciones económicas para que se sigan manteniendo los servicios de los albergues. En Puerto Rico tenemos 13 albergues y tenemos una población que está bien vulnerabilizada. Quizás decimos y pensamos cuando vemos las noticias solamente en feminicidios, que son muchísimos. Claro. Pero la realidad es que todos los días se reciben un montón, cuando yo digo un montón es decenas de órdenes de protección a nivel de toda la isla, diariamente, en diferentes grados de peligrosidad y en diferentes grados de riesgo, pero es constante.
es constante y se sorprendería la gente al ver cuántas situaciones de violencia de género vemos, cuántas situaciones que están relacionadas a amenazas, cuántas situaciones relacionadas a maltrato emocional, al utilizar menores y el estatus migratorio como elemento para vulnerabilizar a las personas y a las víctimas y mantenerlas siempre en un estado de control y en un estado de indefensión y de permanente conflicto. Es bien necesario ese apoyo a los albergues en Puerto Rico. Y yo creo que a la hora de reconocer el trabajo que hacen los albergues, que es extraordinario, no solamente reconocer y dar las gracias, o sea, eso es importante, pero reconocer de manera de verdad de que ellos puedan continuar haciendo ese trabajo y para eso es bien necesario, ¿verdad? Que esos fondos estén ahí para que puedan continuar haciendo ese trabajo tan importante que hacen. Claro. Sobre todo en la intersección que nosotras hemos tenido la dicha, de hecho estamos colaborando con la red de albergues. Y decirlo, ¿verdad? En parte, pues sí, es capacitación sobre la implementación de esta nueva enmienda a la Ley 54 de Violencia Económica, pero también aceptando referidos de representación legal para sobrevivientes que tengan situaciones de vivienda. Ustedes saben que nosotras sabemos que la crisis de vivienda no afecta a todas las personas por igual, afecta en particular a las mujeres, y eso ha hecho que nosotras cambiemos nuestra oferta de servicios legales gratuitos para atender en particular esas intersecciones donde hay violencia doméstica y amenazas de desahucio, amenazas de ejecución de hipoteca, amenazas de desalojos a la fuerza. Y desde Ayuda Legal Puerto Rico quisimos ir a la red de albergues, igual que hemos ido a Se Transforma y a otros espacios, precisamente para decir, estamos aceptando los referidos y queremos ponerlas a ustedes, a quienes trabajan los albergues, en la mejor posición de poder identificar cuándo esa sobreviviente está en un riesgo mayor de poder salir del albergue, cambiar su condición de albergada y tener un techo que sea verdaderamente seguro. Y el apoyo legal es importante en ese sentido, ¿verdad? Sí. Más allá de la orden de protección. Y en ese sentido hacemos, ¿verdad?, un llamado y una invitación a las personas que trabajan en centros de servicio de violencia doméstica, ¿verdad? Porque tenemos los albergues que se ofrece albergue de emergencia, un espacio de vivienda de emergencia, pero también tenemos muchos centros de servicio que son servicios ambulatorios, ¿verdad? Que las personas van, reciben el servicio, el apoyo emocional, psicológico, legal, de intercesoría legal, pero las personas no pernoctan, no se quedan a dormir ahí. Hay varios centros de servicio, así que estamos a la disposición para poderles asistir, para poderles ayudar y para poder recibir a esas participantes y a esas personas sobrevivientes que están enfrentando situaciones de vulnerabilidad en su vivienda por razón de la violencia doméstica. Así es, sí, pueden hacernos el referido como nos indicó Ariadna. También tenemos nuestra línea de apoyo que es el 957-3106, pueden comunicarse ahí, ¿verdad? Las personas que están atravesando una situación como esta, pero también, ¿verdad?, las personas que interesan recibir más información, claro, que están en este proceso y acompañan a víctimas o sobrevivientes en procesos como este. Dicho claro, eso, vamos a una pequeña pausa acá en Tus Derechos al Día y regresamos pronto. ¿No sabes cómo pagar la renta? ¿Estás en amenaza de desahucio? En Ayuda Legal Puerto Rico estamos listas para acompañarte en la defensa de tu derecho al techo. Llama hoy para más información al 787-957-3106. 787-957-3106. Y regresamos acá en Tus Derechos al Día, ahora con un pequeño invitado, que es Elian Ire, que va a estar con nosotras durante este espacio. Y Glory, ya estamos acostumbrados a tenerlo en la oficina. Claro que sí. Eso es parte de la jornada. No se va a dormir, va a hacer muchos ruidos en el proceso. Claro. Pero va a participar activamente. Dicho eso, Glory, hablemos un poquito, y Gina, de la guía sobre violencia económica que creamos ya hace un tiempito. Sí, hace un tiempito. Como les decía Ariadna, tenemos una guía para acompañantes. Ahorita hablábamos, Gina, de la importancia de las acompañantes en este proceso, ¿verdad? Para defender esa vivienda de las sobrevivientes, ¿verdad? Porque a veces tenemos violencia física, tenemos amenaza, tenemos incluso agresión sexual. Son temas que pueden acaparar, ¿verdad?, la atención de las acompañantes porque son bien apremiantes. Claro. Pero tenemos también asuntos de vivienda que afectan a las sobrevivientes y les generan quizás mucha ansiedad, porque perder la vivienda, ¿verdad?, pues puede representar perder ese espacio seguro para sus hijos e hijas. Así que en ese sentido creamos esta guía para acompañantes de sobrevivientes de violencia de género, de forma tal que las personas acompañantes puedan dirigirse para poder obtener información y poder dirigir a estas sobrevivientes a garantizar y proteger su derecho a la vivienda. La guía tiene varias partes, tenemos una versión física, tenemos una versión digital también que está disponible para que las acompañantes puedan
ir haciendo preguntas a las sobrevivientes y podamos ir identificando por dónde va la cosa y cómo podemos dar ese apoyo. Claro, y es como tú dices, Glory, muchas veces las sobrevivientes de violencia de género se enfocan en el asunto de la violencia física, porque sin duda alguna es devastador y probablemente es una de esas cosas más fuertes, y a veces pasa un poquito desapercibido otras violencias que se están dando, por ejemplo lo que es la violencia económica, y precisamente ese es el propósito de esta guía, de que las personas que acompañan a sobrevivientes de violencia de género puedan tener esta herramienta al momento de identificar si esta persona sobreviviente está atravesando por una situación de violencia económica y cómo atenderlo. Claro, definitivamente. La guía tiene varios pasos, ¿verdad? Primero nos ayuda a identificar cuáles son los problemas que puede tener esta sobreviviente, nos ayuda y nos lleva a identificar en qué situación ella se encuentra en términos de su vivienda, cuál es el riesgo que tiene, por ejemplo, de perder su alquiler, su vivienda alquilada, cómo proteger y cómo poder acercarnos, ¿verdad? Identificar ese riesgo primero que nada. Luego de eso vamos paso a paso, ¿verdad? En la guía a determinar la necesidad de apoyo, y tenemos muchísimos recursos aquí que no caben en la guía, por lo tanto los tenemos digitales y tenemos acceso y uso de la tecnología a través de los códigos QR para que las sobrevivientes puedan acceder a esta información, tenemos ahí puedan orientarse. De la herramienta de riesgo, que es una herramienta que tiene Ayuda Legal Puerto Rico para identificar el riesgo que tiene una persona de perder esa propiedad que está en un proceso de ejecución de hipoteca o antes de un proceso de ejecución de hipoteca, poder identificar si está en riesgo. Correcto, y también tenemos otros recursos para cómo solicitar información al banco, cómo podemos entender los procesos cuando la casa está con falta de pago, cómo podemos entender esos pasos en ese proceso, ¿verdad? La guía también nos va llevando al asunto de los alquileres, que es el tema de Gina Mari. Así mismo es. La guía incluye no solamente temas relacionados a una hipoteca, también temas relacionados a los alquileres, a los desahucios, que también los desahucios a veces llegan por un asunto de violencia económica que se da previamente. Claro. Y la guía también, ¿verdad?, provee herramientas para eso, provee acceso a nuestro Centro Digital para la Autodefensa de Alquileres Dignos, que es precisamente un centro que tiene un sinnúmero de herramientas para poder identificar, ¿verdad?, si estás en riesgo, también para poder crear un contrato de alquiler, entre otras herramientas útiles en un proceso, ¿verdad?, de desahucio o un proceso de riesgo de perder una vivienda cuando eres inquilino. Claro que sí, lo vemos, Gina Mari, porque en la práctica, en la realidad, ¿cuántas veces vemos a las sobrevivientes que se acercan a nosotras diciendo, es que él me lleva amenazando desde hace meses diciéndome que va a dejar de pagar la casa, que me va a dejar en la calle con los nenes? Y ese susto de perder la casa, que voy a dejar de pagar el alquiler, que le dijo al casero que no le va a pagar más nada. ¿Y qué yo voy a hacer? ¿De dónde yo voy a sacar el dinero? ¿Cómo yo lo voy a manejar? Son preguntas válidas, son preguntas frecuentes, y son preguntas que hay que atender y que hay que trabajar, ¿verdad? Hay recursos, no todo está perdido. Yo sé que uno se asusta, yo sé que uno está bien nervioso, pero hay recursos, hay recursos. La guía también entonces nos ayuda y nos lleva a cómo vamos a acompañar. Gina Mari también nos ayuda a acompañar. Está dirigida a personas abogadas, a personas intercesoras legales, a trabajadoras sociales, manejadoras de casos. Todas debemos relacionarnos con el contenido de esta guía, que está escrito en los términos sencillos, simples, accesibles para poderlo entender. Porque de cuando estamos en un centro de servicio, cuando estamos en un albergue, todas las personas que están involucradas deben estar orientadas, ¿verdad?, de los recursos que hay para nuestras sobrevivientes. Sí, y la guía precisamente, ¿verdad?, con ese propósito de que las personas que acompañan tengan las herramientas necesarias, incluye el Directorio de Servicios Legales Gratuitos. Claro. Es una de esas herramientas ahí, ¿verdad?, puede entonces referir a esa persona, ¿verdad?, que está atravesando por esa situación de vivienda a alguna de esas organizaciones que ofrecen servicios legales gratuitos, y también, ¿verdad?, provee un acceso a la guía de apoderamiento legal. Glory, claro. Cuéntanos un poquito en qué consiste la guía. Bueno, esta guía, ¿verdad? Nosotras tenemos muchas guías porque nosotras creemos que es importante nosotras sentirnos dirigidas, ¿verdad? Y toda persona necesita sentirse dirigida y necesita centrarse para poder caminar. Así que esta guía lleva a otra guía de apoderamiento y esa guía nos ayuda a entender las hipotecas. Es complicado a veces el asunto de las hipotecas, yo no sé tú, Gina, pero a veces es complicadísimo, y precisamente por eso es que existe la guía de apoderamiento legal, que simplifica, ¿verdad?, ese proceso para que las personas que están atravesando
un proceso de ejecución de hipoteca o que sientan que están en riesgo de atravesarlo, puedan, ¿verdad?, leerla y apoderarse legalmente. Precisamente ese es el propósito, apoderarse legalmente de este proceso. Cuando vemos y lo vemos súper complicado, pero cuando leemos la guía nos damos cuenta que no lo es tanto y que es más fácil de lo que parece. Y la guía está hecha para que tú puedas entender que es un proceso de mitigación de pérdida, para que tú puedas entender cuáles son los términos. Los términos significa el tiempo que tienes para poder atender tu necesidad, el tiempo que tienes para contestar, el tiempo que tienes para poder presentar tus alegaciones, etcétera, etcétera, y dónde buscar ayuda. Eso, ¿Dónde buscar ayuda? ¿Dónde buscar ayuda? Ese directorio, ¿verdad?, de servicios legales gratuitos que siempre, ¿verdad?, lo acompañamos a los talleres en los que vamos, siempre lo proveemos porque es indispensable, ¿verdad?, para proveer ese acompañamiento. Claro que la importancia también de decir que en medio de toda esta, lo que hemos estado hablando de vivienda asequible, lo que estamos hablando de la red de albergue, hay personas que se quedan en situaciones de riesgo precisamente porque no pueden salir, porque no pueden conseguir una nueva vivienda, porque no pueden pagar una nueva vivienda, porque se enfrentan a situaciones de discrimen por ser sobrevivientes de violencia doméstica y ni hablar, que ahorita vamos a hablar de lo que está pasando cuando le toca a agencias como Vivienda Pública atender los casos para que las sobrevivientes encuentren casas seguras y decir que en esta guía también van a encontrar herramientas como el Centro Digital para la Autodefensa que mencionaste, Glory, pero que también ayuda a quien está buscando esa propiedad. Claro. Desde cómo se negocia un contrato, cómo protegernos del discrimen por ser sobrevivientes de violencia de género, pero también de cómo podemos, una vez estemos en esa casa, evitar que nos saquen por ser sobrevivientes de violencia de género, incluso por incidentes de violencia de género activa. Así que la guía está disponible. ¿Cómo se consigue? ayudalegalpr.org. ayudalegalpr.org está disponible en línea. Claro está sí. completa allí. Pero Glory, también que diferentes formatos, de hecho, para poderla imprimir, para poderla ver en la computadora, incluso contestando preguntas y respuestas de forma interactiva. Así que está disponible en nuestra página. Y también que la gente sepa que para aquellas organizaciones que les interese tener copia impresa de la guía, que esta copia plastificada, que la idea es que pueda seguir sumando recursos a la misma, nos pueden escribir, nos pueden llamar a nuestra oficina, se pueden comunicar con nosotras por cualquiera de las redes sociales y con mucho gusto le hacemos llegar unas cuantas copias impresas. Y recordar que estamos atendiendo estos casos, así que es importante que la gente llame y como bien dijiste, esto es para cualquier persona que acompañe. Incluso hasta iglesias nos han pedido tener copia de las guías porque sabemos que mucha gente, la gente llega a su comunidad de base de fe para comentar cuando hay situaciones de violencia activa o cuando tienen necesidades. Y ciertamente honrando ese espacio, ¿verdad? Nosotras estamos en disposición de darla. Vamos a otra pausa acá en Tus Derechos al Día y retomamos en un momento. Sí. Creemos que la información legal debe ser gratuita y accesible. Por eso, de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde, nuestro equipo legal te espera en el chat de apoyo legal en vivo. Entra ahora a www.ayudalegalpr.org. Conéctate ahora desde tu computadora o celular y recuerda, conocer tus derechos es poder. Aquí regresamos a Tus Derechos al Día y también tenemos que hablar de así como hablamos de las necesidades que tienen descubiertas las sobrevivientes, la realidad es que estamos viendo movimiento en la legislatura y tenemos que decirlo con temas en la vivienda. Y yo pues claro, me voy a dar, ¿verdad?, por así decir, el reconocimiento a Ayuda Legal Puerto Rico por lo que nos toca para que eso sea posible, pero también celebrar el hecho de que tantas organizaciones o hay de momento apoyo multipartita a medidas que tienen que ver con el derecho al techo. Y entre las distintas medidas está el proyecto del Senado 1098 que se acaba de aprobar en el Senado y que literalmente lo que hace es que reconoce una protección adicional a sobrevivientes de violencia doméstica para que no sean discriminadas. Esto es bien importante por varias razones. Primero, a nivel federal ya existían y existen protecciones para sobrevivientes de violencia doméstica que viven en vivienda subsidiada federalmente y que les aplica lo que se conoce como VAWA o la Ley contra Formas de Violencia contra las Mujeres. Y también existe a nivel federal una protección contra el discrimen para sobrevivientes de violencia de género a nivel privado o federal en lo que se conoce como la Ley de Vivienda Justa. Pero la ley en Puerto Rico, particularmente la que se está aprobando, tiene una cobertura mayor y es que reconoce esa protección contra el discrimen para personas sobrevivientes de violencia doméstica indistintamente donde vive y reconoce la responsabilidad de terceros de no operar sobre ese discrimen. Y cuando hablo de discrimen en la vivienda para sobrevivientes, puede ser desde contratos que dicen que si hay un incidente de violencia doméstica, porque lo suman, ¿verdad?, a una lista de delitos y ponen violencia doméstica, indistintamente sean la víctima, se acaba el contrato.
o situaciones como las que hemos visto, donde hay hasta colusión, es decir, hay una colaboración entre ese casero y ese agresor para sacar a la sobreviviente de su propiedad. Hemos visto literalmente caseros que se unen con el agresor para sacar a la sobreviviente y que después el agresor vuelva a vivir. Así que esas barbaridades, que a veces uno las escucha y suenan increíbles, suceden, y este tipo de legislación es un paso afirmativo en esa dirección y esperemos que llegue a ser ley. Gloria. Sí, yo definitivamente estoy bien contenta por la aprobación en Senado de este proyecto, y de nuevo me uno a esos deseos de que finalmente llegue a ser ley, que se pueda implementar correctamente, porque hace falta. A veces vemos y lo decimos y tú dices la palabra barbaridad, y es una barbaridad, pero es una barbaridad tan frecuente que es espantoso. Claro. Y se convierte en un verdadero desastre personal para la persona que lo está sufriendo. Yo creo que uno de los adelantos de la ley, si se llega a aprobar de la forma en que está redactado, es que no requiere que esa sobreviviente tenga una orden de protección y haya previamente radicado una querella, ¿verdad? No le impone esa obligación. Basta con que esa sobreviviente pueda presentar una certificación de servicio en el lugar donde está recibiendo servicios de apoyo para que apliquen estas protecciones. Y me parece que esto es fundamental porque reconoce y respeta la voluntad de esa persona víctima de violencia doméstica y reconoce el proceso de esta persona víctima. No todos los procesos de los sobrevivientes son iguales. Así es. Y oye, y hay que destacar nuevamente, y también me uno, ¿verdad?, a los deseos de que este proyecto, ¿verdad?, se convierta finalmente en ley, pero es importante destacar de que sí ya hay unas protecciones, como bien dijo Ariadna, está la ley de vivienda justa, que protege, ¿verdad?, en contra del discrimen contra personas sobrevivientes de violencia de género y de otros y de delitos similares, y también está VAWA, que es la ley de violencia en contra de la mujer, que también provee unas garantías a las sobrevivientes. Pero ¿qué pasa? Que hay veces que estas leyes se quedan cortas en ciertos aspectos, y es precisamente el propósito también de este proyecto, de poder llegar a esos espacios en que las leyes ya existentes federales se quedan vacías. Así que bien importante, y en Ayuda Legal Puerto Rico recibimos, ¿verdad?, muchas llamadas y muchas situaciones, ¿verdad?, de discrimen, particularmente en el tema de alquileres contra sobrevivientes, ¿verdad? Como dijo Ariadna, hemos tenido la oportunidad de ver esos contratos en donde dice expresamente que si se da una situación de violencia doméstica, el contrato pues ya se va a resolver y esta persona tiene que desalojar, entre otras situaciones. Así que yo creo que este proyecto es una gran oportunidad, ¿verdad?, para poder promover y adelantar los derechos de los sobrevivientes. Y Gina, importante, ¿verdad?, que la gente sepa que la prohibición de discrimen en la vivienda para sobrevivientes de violencia de género no es una changuería, no es una cosa arbitraria, es literalmente una necesidad que tiene que ver con la posibilidad de alguien de poder salvar su vida, de poder salvar su propiedad, de poder salvar a sus menores cuando existe una situación de violencia de género. Además decir, ¿verdad?, que se sabe a nivel internacional que cuando no existen protecciones contra el discrimen en la vivienda para violencia de género, lo que sucede es que entonces se adoptan políticas, como políticas, por ejemplo, de convivencia, donde se dice, pues para que haya paz, no queremos ruidos, no queremos peleas, no queremos golpes, y eso pone a las sobrevivientes en una posición de mayor vulnerabilidad. Ustedes recordarán, hace unos cuantos meses atrás, se hizo primera plana el caso de una madre dominicana que alegadamente había abandonado a su bebé cuando realmente se la estaba llevando a su papá. Y cuando tú buscabas en los historiales del tribunal por qué había pasado antes esa mamá, había pasado precisamente por un desahucio, donde una de las alegaciones, además de que era sobreviviente de violencia doméstica, una de las alegaciones era que había muchas peleas en ese apartamento y que eso molestaba, esos ruidos innecesarios. Al no ser evidente o no existir los lentes, ¿verdad? Como dice Colectivo ILE, los lentes, para darnos cuenta que había una situación de violencia doméstica, no tenerlos el tribunal, se perdió una oportunidad de intervenir con esa familia, apoyar a esa sobreviviente y quizás evitar lo que pasó posteriormente. Así que este tipo de legislación es importante. Si no me equivoco, es de la senadora Migdalia González, así que tenemos que darle las gracias a la senadora porque sabemos que ha estado bien pendiente a este tipo de proyectos y a moverlo, y esperemos, como dijimos, que sea ley muy, muy pronto. Sí, yo creo que es importante que estas protecciones que existen a nivel federal se atemperen a nuestra realidad. Y yo creo que este proyecto busca hacer eso, ampliar y busca atemperar a la realidad nuestra, puertorriqueña, a nuestra situación actual de violencia de género en el país.
esta necesidad de esta protección. Y yo creo que eso es un esfuerzo que no debe pasar desapercibido, es un esfuerzo que hay que reconocer y que seguir emulando, ¿verdad?, en otras instancias, para que tengamos un Estado de Derecho que verdaderamente proteja a las personas más vulnerables de nuestro país. Así es, y como bien dice Ariadna, yo creo que es importante destacar las personas que son arrendadoras o las personas que trabajan en agencias, ¿verdad?, que proveen, ¿verdad?, servicios a personas que participan de subsidios de vivienda, ponerse esos lentes, ¿verdad? Y reconocer que las leyes que antidiscrimen en la vivienda establecen claramente que no solamente se trata del discrimen directo, no te voy a arrendar porque eres sobreviviente o estás siendo víctima de violencia doméstica, sino que esa acción o ese término y condición que estás estableciendo tenga un impacto distinto o desigual para esta categoría, claro, ¿verdad?, como dice la ley, esta categoría protegida para este grupo, ¿verdad?, de sobrevivientes. Correcto. Y una cosa que también es importante decir es que nuestra experiencia ha sido agencia por agencia un desconocimiento craso de lo que son las protecciones contra el discrimen, y que a veces se cree que las protecciones contra el discrimen, ¿verdad?, como cuando se dice no se discrimina por raza, por sexo, son literalmente una lista de categorías protegidas, y se nos olvida que cada una de esas categorías protegidas, cuando decimos que no discriminamos por edad, cuando decimos que no discriminamos por sexo, eso realmente tiene un peso, tiene una implementación. Así que es bien importante, ¿verdad?, que este tipo de legislación exista porque nombra. Importante, como dijimos, ¿verdad?, esa responsabilidad de las agencias. Este proyecto también llama a la responsabilidad de las agencias. Nuestra experiencia, y creo que al final vamos a tener un espacio para poder hablar de eso, es que el Departamento de la Vivienda y la Administración de Vivienda Pública no están preparadas. Yo creo que tiene que ver con intención y también con falta de conocimiento para atender la urgencia que tiene una sobreviviente de violencia doméstica de ser atendida con sensibilidad, de ser atendida con confidencialidad, de que se le den las protecciones a las que tiene derecho en la ley, y también a que se salvaguarde su vida en procesos de relocalización. Nosotras hemos visto, ¿verdad?, hasta cancelaciones de vouchers de sección 8 porque una sobreviviente denuncia un acto de violencia. Y eso es inaceptable, ¿no? Como le decíamos hace poco, ¿verdad?, la misma agencia, es inaceptable, y yo creo que hay que actuar. Y que la gente tiene que cobrar conciencia, esa sobreviviente que está pasando por un ciclo, que está pasando por el trauma, por el dolor, por la soledad, por la vergüenza, por el juicio público muchas veces, también sepa que tiene derecho y que habemos quienes estamos dispuestas a ir a todas para defenderlo. Correcto. Dicho eso, vamos a una pequeña pausa aquí en Tus Derechos al Día y seguimos. ¿No sabes cómo pagar la renta? ¿Estás en amenaza de desahucio? En Ayuda Legal Puerto Rico estamos listas para acompañarte en la defensa de tu derecho al techo. Llama hoy para más información al 787-957-3106. 787-957-3106. Regresamos acá en Tus Derechos al Día, ¿verdad? Y así como hablábamos un poco de la administración y la responsabilidad, y ya que estamos en ABP, vamos a hablar de COVID Renta. COVID Renta fue este programa que se abrió cuando el proceso de la pandemia, que se abrió, ¿verdad?, después de mucha abogacía y muchas exigencias al gobierno, que no tenía mucho interés en abrir un programa de asistencia a renta, aunque había mucho dinero, y que inicialmente, ¿verdad?, tuvo unos 325 millones y posteriormente otros 240 millones, con la intención a nivel federal era evitar que la gente se quedara sin casa en ese tiempo de la pandemia, donde hubo tantos cierres de espacios de trabajo, los ingresos de la gente disminuyeron, esos tiempos de mucha inseguridad económica. Y de momento COVID Renta en Puerto Rico se diseña como un programa que iba a pagar la renta, pero también que iba a pagar las utilidades, tanto en vivienda pública como privada, de personas que tuvieran necesidad económica. Pues eso suena maravilloso, particularmente Gina Mari, un espacio con tanta necesidad de vivienda asequible, con un nivel de pobreza tan alto, con tanta incertidumbre laboral. Pero sucede que el programa de momento pues no ha funcionado, y no solamente no ha funcionado, sino que el gobierno dice que funcionó tan bien que hemos devuelto casi 160 millones de pesos que no hacían falta, ¿verdad? Así es, precisamente el programa, como explicó Ariadna, comenzó, ¿verdad?, con el propósito de atender la situación económica debido a la pandemia, y luego se hizo un cambio para que también aplicara cuando la persona tuvo la situación económica durante la pandemia, y inicialmente se otorgaron 300 y pico de millones, y luego 240 millones con la segunda fase del programa, que es lo que se le llama ERA 2, que comenzó el pasado año. Pero nada, de repente nos enteramos, ¿verdad?, que el programa cierra, el programa se acaba el 30 de septiembre y que alegadamente tienen hasta diciembre de este año para
desembolsar el dinero. Entonces nosotros nos preguntamos qué pasó, qué sucedió con el programa, eran 240 millones, ¿qué pasó con ese dinero? Nada, pues entonces de una solicitud de información que le hicimos a Vivienda, pues se indica que se han desembolsado 117 millones, pero que Vivienda voluntariamente devolvió 60 millones que entendían aparentemente que no lo iban a utilizar. Y pues entonces estamos ahí con esa pregunta de qué sucedió, porque hay que reconocer que el programa era necesario, ¿verdad? Que existe sin duda alguna una situación económica en Puerto Rico que está impidiendo que las personas puedan pagar la renta, y este programa, ¿verdad?, era ideal para garantizar ese derecho a la vivienda digna, ese derecho al techo de estas personas inquilinas, y no solamente con el asunto de pagar la renta, sino también, ¿verdad?, porque paga utilidades como agua y luz, que es esencial para garantizar nuevamente ese derecho a la vivienda digna. Y una cosa que tengo que decir, perdóname que te interrumpa, Glory, es que este programa, la realidad es que además de los problemas que tuvo en términos de la publicidad, en términos de la accesibilidad, hubo como un menosprecio porque se trata de un programa para inquilinos. Distinto pasó con el programa aquel de asistencia para dueños de vivienda, no sé si recuerdan, que se anunció con bombos y platillos, aunque era mucho menos dinero. Y es algo, ¿verdad?, la política pública que parecería no apoyar a las familias que alquilan. Así mismo es. Nosotras identificamos una situación, ¿verdad?, un problema con la manera en que se divulgó el programa. Ellos, pues, a veces Vivienda dice pues que sí, se divulgó, pero tomando en cuenta la necesidad que hay versus la cantidad de personas que han solicitado, pues sí hay una, ¿verdad?, hay una discrepancia. Eso está un poco raro. También es importante destacar que el Tesoro, que es el Tesoro de Estados Unidos, que es quien administra este programa, estableció unas guías mínimas, ¿verdad?, para qué se podía utilizar esta asistencia. Entonces, las administraciones, la Administración de Vivienda Pública, que es quien administra el dinero en Puerto Rico, pues establecerían unas guías para limitar, ¿verdad?, su conveniencia, unas guías internas, el programa. No obstante, el Tesoro en esas guías incluyó que esta asistencia se puede utilizar para el pago de internet, que verdad que para muchos esto ahora y luego que es un derecho humano también. Que es un derecho humano también, es un servicio esencial el internet ya, y más luego de la pandemia, que los estudiantes, hay muchos estudiantes todavía que están tomando clases online, ¿verdad? También para cuando hay un riesgo, ¿verdad?, inminente de desalojo y urgente, para pagar unas estadías en hoteles, para pagar honorarios de abogado cuando la persona estaba atravesando un proceso de desahucio, y para implementar programas, ¿verdad?, que pudieran prevenir los desalojos, por ejemplo, algún programa que pudiera ayudar a personas a identificar viviendas, ya que la situación de asequibilidad de vivienda en Puerto Rico está bien difícil, pues también el dinero se podía utilizar para ese sinnúmero de cosas. Te pregunto, Gina, de esas cosas que has mencionado, ¿cuáles se implementaron en Puerto Rico? Por lo menos de las que acabo de mencionar, no se implementó ninguna, más allá del pago de la deuda de renta, del pago de algunos meses de renta futura y el pago de utilidades para, o sea, agua y luz. No se incluyó internet ni nada. Así que habían otras vías, ¿verdad? Y habían otras oportunidades de utilizar ese dinero, ¿verdad?, para nuevamente seguir garantizando el derecho a una vivienda digna de las familias. En este país que estamos constantemente viendo en la prensa la dificultad de las personas en conseguir vivienda, que se sigue repitiendo que es difícil conseguir una vivienda para alquilar, que la gente busca y no encuentra, que todas las rentas están subiendo astronómicamente, de golpe, decir que la gente no necesita millones y millones de dólares en ayuda para poder vivir la renta, pagar la renta, me parece a mí que, ¿verdad? Así es. Es absurdo, es absurdo. Tengo que decir también y añadir que el programa va a cerrar el 30 de septiembre, pero no existe ningún tipo de reglamentación o instrucción federal o efectos de que cierre. Y ser bastante franca, ¿verdad?, en el hecho de que este dinero se perdió en gran medida, y se perdió porque se votó, porque no existía un plan que llevamos pidiendo hace mucho tiempo, y recordarán cuando en aquel momento ABP salió en miniatura a desmentir Ayuda Legal Puerto Rico cuando dijimos que no había un plan de mitigación para el uso de estos fondos, es decir, que no había un plan de cómo se iba a evitar tener que devolver el dinero y utilizarlo para lo que hacía falta, y al final fue real. De hecho, llegaron a decir que este dinero se estaba dando porque se iba a recibir otra cantidad de dinero para hacer vivienda pública en Vieques, algo que no nos tiene sentido, ¿verdad? Y que sabemos que podría quedarse en promesas sin más nada, como le ha pasado antes a esta isla municipio, Gina. Así mismo es. Así que hay muchas cosas que no entendemos, ¿verdad? Y que no tienen sentido para nosotras, tomando en cuenta que trabajamos con el tema de vivienda diariamente y estamos, ¿verdad?, expuestas a ver cuán grande es la necesidad de vivienda,
y la necesidad, ¿verdad?, de pagar renta, ¿verdad?, luego de haber tenido alguna dificultad económica. Constantemente estamos recibiendo llamadas de nuestra línea de apoyo relacionadas a COVID renta. Así mismo es. Diariamente. Así mismo es. Así que no, sin duda alguna no se trata de un asunto de que la necesidad no existe. No, definitivamente. Así que ahí estamos y nosotras desde Ayuda Legal Puerto Rico, en cierta medida, ¿verdad?, vamos a seguir luchando, obviamente, para que ese programa tenga más transparencia. Preocupa que este dinero se pierda, igual que se ha perdido el dinero o ha fracasado en gran medida lo que se supone que sucediera con los fondos de recuperación a largo plazo, CDBGDR. Por ejemplo, si hablo de los fondos de mitigación, ni siquiera tenemos datos de qué está pasando con estos programas y de nuevo estamos ante otro programa de fondos federales que no podemos rastrear. Y eso es un problema de monitoreo, es un problema de rendición de cuentas, pero además dice que el tema de la vivienda para el gobierno, igual que decimos, celebramos a la legislatura, para el gobierno central sigue no siendo una prioridad, particularmente el hecho de las familias que alquilan. Y debo decir que una tercera parte de las unidades en Puerto Rico se alquilan, ¿verdad? Y que es un tema que cada vez requiere más responsabilidad, mayor respuesta y también más acción por parte del gobierno central. Aquellas personas que quieran todavía solicitar a COVID Renta, como dijimos, hasta el 30 de septiembre, pueden ir directamente a la página de COVID Renta, que no es una página de Ayuda Legal Puerto Rico, es una página del gobierno. Pero si se te tranca el bolo, cualquier cosa que pase con COVID Renta, casos de desahucios por impago, siempre nos pueden llamar al 787-957-3106, 787-957-3106. Importante. COVID Renta está disponible para personas que alquilan en vivienda pública, pero también para personas que alquilan a nivel privado. Y si van a COVID Renta van a poder ver esas tablas de cualificación que yo creo que permiten que un gran número de personas cualifiquen y sean elegibles para ese tipo de asistencia y que la asistencia va a estar disponible y se supone que esté disponible, ¿verdad?, de manera amplia. Gina, todavía son 15 meses la cobertura, ¿verdad? Todavía son 15 meses, aunque de ellos determinar que todavía existen los fondos y la persona cualifican, pueden añadirlo, pueden extenderlo hasta 18 meses, ¿verdad? Pero eso se evalúa caso a caso y dependiendo de las circunstancias de cada persona. Así que, sin más, seguimos acá en Tus Derechos al Día. Yo me voy a excusar, me voy corriendo porque Elianire ya decidió pues, que se acabó este espacio de grabación de la directora ejecutiva. Claro. Pero las dejo en excelentes manos con Gloria y Gina, siempre agradecidas por la gente que los escucha y no se vayan, que aquí seguimos en Tus Derechos al Día. Bienvenidos a la cápsula Conocer tus derechos es poder del programa radial Tus Derechos al Día de Ayuda Legal Puerto Rico. Hoy vamos a hablar sobre cómo presentar una querella por discrimen en la vivienda. La Ley de Vivienda Justa Federal prohíbe el discrimen en la vivienda por raza, color, origen nacional, religión, diversidad funcional, sexo y porque la composición familiar incluye menores de edad o mujeres embarazadas. El acto discriminatorio se puede dar al comprar una vivienda, alquilar una vivienda, solicitar un préstamo hipotecario, solicitar asistencia de vivienda o cualquier actividad relacionada. Una persona que ha sufrido discrimen en la vivienda puede presentar una querella ante la Oficina de Vivienda Justa e Igualdad de Oportunidades del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos. Esta oficina se encargará de hacer las investigaciones necesarias y solicitar los remedios necesarios. Es importante destacar que la querella debe ser presentada dentro del último año luego del último acto discriminatorio. Y la querella debe incluir 6 aspectos importantes: nombre, apellido, dirección física y postal de la persona que ha sufrido discrimen en la vivienda, nombre de la persona, organización, agencia contra quien se presenta la querella, información del programa de vivienda relacionado si aplica, descripción breve de los hechos, fechas en que se cometieron los actos discriminatorios y grupo protegido al que pertenece. Para redactar la querella puede utilizar nuestro formulario interactivo de querella por discrimen en la vivienda disponible en nuestra página web www.ayudalegalpr.org. La querella puede ser presentada de 3 maneras. Primero, utilizando el formulario digital disponible en la página del Departamento de Vivienda Federal, que somete y presenta la querella automáticamente una vez culminada. Segundo, a través de correo postal a la dirección de la Oficina de Vivienda Justa e Igualdad de Oportunidades. Y tercero, al correo electrónico o vía telefónica a las líneas oficiales del Departamento de Vivienda Federal para presentar querellas por discrimen. Si usted tiene dudas sobre el proceso o sobre cómo presentar la querella, puede comunicarse a la Oficina Regional de Vivienda Justa e Igualdad de Oportunidades al 787-766-5400. Para más información puede acceder a nuestra página web www.ayudalegalpr.org o comunicarse a nuestra línea de apoyo al 787-957-3106.
3106. Gracias por escucharnos. Hasta aquí nuestra cápsula del día y recuerda que conocer tus derechos es poder. Y aquí estamos nuevamente en Tus Derechos al Día. Estoy aquí con mi compañera Glory. Queremos excusar a Ariadna, que tuvo que salir precipitadamente. Pero nada, estamos aquí. Ariadna los dejó en buenas manos, por decirlo así. Y nada, hace un ratito estuvimos hablando sobre la situación de las sobrevivientes y víctimas de violencia doméstica relacionados a la vivienda, ¿verdad, Glory? Sí, hay muchos elementos que hemos estado discutiendo durante el día de hoy, porque el asunto de violencia doméstica y esa congruencia con vivienda es un tema que no se habla tanto como deberíamos hablarlo, ¿verdad? Se está hablando más y eso es bien importante. Y mencionábamos ahorita que tenemos ya un proyecto en el Senado que fue aprobado, el proyecto del Senado 1098, que está dirigido a garantizar que esas sobrevivientes de violencia doméstica, esas personas que están atravesando por violencia doméstica, tengan una seguridad en la vivienda, le impone unas responsabilidades a vivienda pública, da unas concesiones a las sobrevivientes y hace un mapa, ¿verdad?, de por dónde debemos ir para garantizar ese derecho de la sobreviviente. Y en esa misma línea hablamos también de qué recursos tiene Ayuda Legal Puerto Rico para trabajar y para apoyar a las sobrevivientes y a sus acompañantes. Así mismo es, tenemos nuestra línea de apoyo, ¿verdad? Que es el 787-957-3106. También tenemos un chat, ¿verdad, Glory? Claro que sí, tenemos un chat que es operado en vivo por abogadas, nosotras y nuestras compañeras. Que opera de 9 de la mañana a 5 de la tarde con un breve receso de almuerzo de lunes a viernes. Y también contamos con una guía, Gina. Así mismito. Y precisamente hace varias semanas, Glory, salió una noticia, ¿verdad?, en los periódicos y en los medios sobre la falta de vivienda para sobrevivientes de violencia doméstica. Cuando las sobrevivientes, ¿verdad?, reciben apoyo de organizaciones que apoyan a sobrevivientes, hay veces que hay programas, ¿verdad?, que las ayudan a reintegrarse nuevamente, ¿verdad?, y adquirir vivienda, alquilar vivienda, ya sea por un término de tiempo o a largo plazo. Correcto. No obstante, estas sobrevivientes cuando salen a la calle, ¿verdad?, o cuando sus manejadores de casos las apoyan en ese proceso de búsqueda de vivienda, se topan con el hecho de que no encuentran vivienda. Y sabemos que esto no le está pasando solamente a las sobrevivientes, está pasando en todo Puerto Rico, a todas las personas inquilinas, pero obviamente las sobrevivientes, pues por su situación, pues necesitan con urgencia poder ubicarse en una vivienda, ¿verdad?, segura. Sí, la situación de falta de vivienda asequible, la imposibilidad básicamente que tenemos ahora de conseguir un apartamento o una casa alquilada que las mujeres puedan pagar, es una realidad, un problema real, ¿verdad? Lo estamos viendo todo el tiempo, como tú bien dices, Gina, cuando una mujer está en un albergue que necesita rehacer su vida, que necesita volver a ubicarse, el albergue es por un tiempo, necesita tener un espacio, tener vida independiente, y ese proceso se está haciendo sumamente complicado. Todos estamos impactados por eso, pero las mujeres sobrevivientes y sus hijos están en una situación de mayor vulnerabilidad por diferentes circunstancias, porque están en un proceso, como uno dice por ahí, de volverse a poner de pie, ¿verdad? Y ese proceso requiere un poquito más de sensibilidad y hemos visto en los albergues, de hecho hablaba yo recientemente con una compañera trabajadora social muy querida que me estaba comentando la dificultad que está teniendo para ubicar a participantes, la dificultad que está teniendo para poder encontrar un apartamento y también estos programas de vivienda que también están dirigidos no solamente a apoyar sobrevivientes, sino también a otras personas que están con riesgo de perder su vivienda o que están en riesgo o que se encuentran sin techo en este momento, están enfrentando muchas dificultades para poder encontrar apartamentos, porque tenemos muchísimos apartamentos que le han subido la renta estrepitosamente de un día para otro, porque tenemos apartamentos que están sacando de sección 8 o que están sacando de otros programas subsidiados o que ya no están ofreciendo servicios. Y está dificultando enormemente que las mujeres sobrevivientes puedan poder acceder a la vivienda. Hay programas también que están dirigidos para asistir a personas arrendadoras que quieran poner sus apartamentos a la disposición de estos programas subsidiados. Así es. Y existen estos programas para apoyar a esos caseros y personas que son dueñas de apartamentos para que puedan poner esos apartamentos al día, ¿verdad? Así que si usted es un casero que quiere poder recibir y poder ser parte de programas de vivienda subsidiada para personas que necesitan vivienda, particularmente de sobrevivientes, puede buscar en internet, hasta en Facebook hay información sobre cómo
puede usted orientarse sobre eso? Y yo creo que hay que hacer una aclaración, ¿verdad? Cuando hablamos de la falta de vivienda, hablamos del asunto, ¿verdad? De la falta de seguridad de vivienda en Puerto Rico, por las rentas están altas, por la gentrificación y todas las cosas, ¿verdad? Que están involucrando o están interviniendo en ese asunto, ¿verdad? Del acceso a la vivienda. Pero hay que tener cuidado cuando, ¿verdad? La situación también de que las sobrevivientes no tienen acceso a vivienda se da por situaciones de discrimen, nuevamente como mencionamos hace un ratito, ¿verdad? Porque los arrendadores se niegan a alquilar la vivienda porque se trata de una sobreviviente o le indica a esa sobreviviente de que tiene que desalojar la vivienda. Correcto. Porque pues hubo un evento de violencia doméstica. Hemos visto y nos han llegado casos de ayuda legal Puerto Rico de administraciones de edificios completos, ¿verdad? Que establecen reglamentos en el edificio que dicen que no se permiten sobrevivientes o que no se permiten que se den eventos de violencia doméstica. Sí hay que tener un poquito de cuidado con eso, ¿verdad? Si entonces la razón por qué esa sobreviviente no está encontrando vivienda es porque sin duda alguna no hay, o porque también las oportunidades que ha tenido no las ha podido tener porque pues hay un asunto, ¿verdad?, de discrimen o se le está marginando por el hecho de ser sobreviviente. Y si esta persona sobreviviente es participante de un programa subsidiado con fondos federales, recuerde que le aplicaba agua a ese arrendador, le aplicaba agua a la agencia que administra ese voucher de sección 8. Eso es bien importante. También, ¿verdad?, si se trata de un arrendamiento privado, aplica la ley de vivienda justa, con algunas excepciones, ¿verdad? Y si necesita más información, pues puede comunicarse con nosotros y podemos, ¿verdad?, orientarlo para que sepa en qué circunstancias aplica cuando se trata de caseros privados. Correcto. Pero es importante, nuevamente, destacar la responsabilidad de la Administración de Vivienda Pública y de las agencias que administran los vouchers de sección 8 de salvaguardar esos derechos de las sobrevivientes de violencia doméstica o de personas que han atravesado una situación de acecho o de violencia de género, porque existe VAWA, existe la Ley de Vivienda Justa que establece unas garantías y es importante destacar, ¿verdad?, que, por ejemplo, por lo menos bajo VAWA no se requiere que la persona haya presentado una orden de protección para recibir las garantías bajo VAWA, con una autocertificación que la agencia administradora o a la Administración de Vivienda Pública tiene la responsabilidad de otorgar, pues con eso es suficiente, ¿verdad?, para reclamar esos derechos que pueden ser un traslado de emergencia, un cambio en el aspecto de renta, una revisión, una recertificación, un aumento de la renta para que puedas mudarte. Hay varias alternativas que existen, así que es bien importante tener eso en cuenta y nuevamente destacamos la responsabilidad de la Administración de Vivienda Pública de primero educarse, ¿verdad?, sobre los derechos que tienen las sobrevivientes de violencia doméstica bajo VAWA o bajo la Ley de Vivienda Justa y de no solamente educarse, sino salvaguardarlos y garantizarlos y actuar con inmediatez porque esto se trata de la seguridad de una persona. Claro, y cuando tenemos, ¿verdad?, sobrevivientes que se encuentran viviendo en vivienda pública, cuando tenemos sobrevivientes que están viviendo en sección 8, tenemos que recordar que se necesita que las agencias actúen con premura. No se pueden sentar encima de los expedientes, no se puede esperar porque la vida está en riesgo. O sea, claro, no estamos exagerando, es que literalmente la vida está en riesgo, tanto de las mujeres, de las sobrevivientes, como de sus hijos e hijas. Y es importante destacar que si usted entiende que usted está siendo discriminada por ser sobreviviente de violencia doméstica, de violencia de género, de acecho, de todas esas, ¿verdad?, esas categorías que establece VAWA o la Ley de Vivienda Justa, usted tiene derecho a presentar una querella ante la Oficina de Igualdad de Oportunidades de Vivienda Justa del Gobierno Federal, ya sea en contra de la agencia que administra su voucher, si usted vive en vivienda pública, en contra de la agencia que administra el residencial público, en contra del gobierno, ya sea federal o local, ¿verdad?, que también tiene la responsabilidad de salvaguardar esos derechos, o también en contra de su casero, si se trata de sección 8, pues sí le aplica, pero si se trata de un arrendador privado, pues hay que ver, ¿verdad?, si le aplica alguna excepción, pero también tiene derecho a presentar esa querella. Sí, nosotras, ¿verdad?, en Ayuda Legal Puerto Rico seguiremos con el ojo puesto, ¿verdad?, oído en tierra y ojo visor, tanto a el apoyo individual que tenemos y que tenemos la responsabilidad que dar como defensoras a nuestras víctimas de violencia doméstica, las personas que lo necesitan, las personas sobrevivientes, las acompañantes, acompañamos a quienes acompañan, ayudamos a quienes ayudan, y también el ojo puesto en las agencias y en las estructuras que están generando discrimen, que están generando desigualdad y que están generando presión.
nosotras estamos con el ojo puesto, así que así seguiremos. Así que nada, Glory, yo creo que ya estamos llegando al fin de este programa. Fue un placer compartir este espacio contigo hoy. Lo mismo, Diana. ¿Nos puedes decir por última vez en dónde pueden contactarnos? Claro que sí, 787-957-3106, nuestra línea de apoyo que trabajamos asuntos de vivienda. Y para todos los otros temas tenemos nuestra página ayudalegalpr.org con nuestro chat en vivo que opera en horario de 9 a 5 con un breve receso de almuerzo de lunes a viernes, aunque la página está disponible para que usted la pueda visitar en cualquier momento que así lo decida. Le invitamos a que entre, a que explore, a que busque información. Tenemos muchos contenidos de muchos temas. Así que estamos allí a la disposición siempre para todas y todos ustedes que nos están escuchando y viendo en este momento. Así que nada, el programa llegó a su fin ya. Gracias por sintonizar y como siempre decimos, Gloria, conocer tus derechos es poder.